hermano, en vista de que surge un comentario, luego surge otro, y hay inquietudes, hermano, por lo que está pasando en la actualidad, pues sentimos de Dios, hermano, volver a repetir este tema, tal vez con un poquito de modificaciones, pero voy a tratar de darlo, hermano, conforme al tiempo que tengo. Pero el tema se va a llamar Donald Trump en la profecía de Daniel. Amén. Donald Trump en la profecía de Daniel. Y note, hermano, la porción que nosotros acabamos de leer, tal vez no está tan extensa como la leímos, pero note, hermano, en Daniel capítulo 11, verso 20, lo que tenemos acá en pantalla coloreado, ¿verdad? Y también, pues, todo el pasaje es importante, pero ese es el énfasis que vamos a estar, enfatizando, amén. Dice Daniel 11:20, y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Amén. Bueno, en vista de que hay una serie de ideas, de sentimientos en cuanto a la época que estamos viviendo, hay siempre una inquietud de los cristianos de toda denominación, pues buscando en esta actualidad nuestra lo que tiene que ver con escatología. Se trata de entender cuáles son las señales y cuál es el desarrollo de lo que serán los eventos del tiempo del fin. Y ahí estamos, hermano, tanto cristianos, evangélicos, pentecostales, adventistas, testigos de Jehová, que mormones, que, hermano, todos los hombres que tienen una tendencia a mirar las Sagradas Escrituras como nuestra Biblia, tenemos la noción de que la Biblia habla de los últimos tiempos, y hay muchos temas que están en cuestión cuando se habla acerca de los últimos tiempos. Se habla, por ejemplo, antes del fin, ¿qué va a pasar? Antes del arrebatamiento o de la gran tribulación, ¿qué va a pasar en esas épocas cuando esté, pues, en efecto dándose esos eventos? Amén. ¿Quién es el anticristo? ¿Qué es esto de la marca de la bestia? ¿Quién es la ramera del Apocalipsis? ¿Cómo es esto de la segunda venida y el arrebatamiento, sus diferencias? El reino milenial, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de eso? El juicio final, y bueno, hay una serie de temas como los que tenemos mencionados acá, listados en la pantalla. Hay otros más, pero estos son los que mucho, hermano, inquietan al mundo cristiano, porque tiene que ver con los eventos futuros. Y si nosotros estamos de acuerdo, hoy en la actualidad hay un enorme monto de señales que nos indican que estamos viviendo los últimos tiempos, que estamos viviendo el momento épico previo a lo que es el retorno del Señor, y bueno, con su arrebatamiento y todo lo que se desprende de esta lista de eventos que hemos mencionado. Hay una profecía como tantas otras, hay muchísimas, pero recuerde que es la idea de ver esto de cómo queremos teorizar de que Donald Trump podría estar reflejado en la profecía de Daniel en el capítulo 11, pero antes de eso tendríamos que ubicarnos sobre todo en los eventos que están desarrollándose a nuestro alrededor y qué dice la Biblia al respecto. Mire, para darnos una idea, las Sagradas Escrituras, en todo lo que ella maneja como doctrina o como escatología, nosotros tenemos que tomar la Biblia y analizar cada uno de los documentos y pasajes que se nos ofrecen para extraer lo que son las ideas que tienen que ver con el tema que estemos abordando. Entonces hay ocasiones que un pasaje de la Escritura está en un libro del Antiguo Testamento y ese pasaje es vital para poder entender
X tema que estamos abordando. Otro pasaje va a estar en el Nuevo Testamento, tal vez en los Evangelios, tal vez en las epístolas, y así sucesivamente vamos a ir viendo cómo el tema que estamos abordando va siendo como armado, como si fuera un rompecabezas, y va cobrando sentido lo que la Biblia dice cuando nosotros, queremos construir o vemos la construcción de una doctrina o de un pensamiento escatológico como el que estamos ahorita a punto de abrir, ¿me entiende? Entonces, antes de hablar acerca de Donald Trump, quisiera, hermano, que nos ubicásemos como que si nos aventase un balde de agua para despertar en qué época nosotros estamos viviendo según las Sagradas Escrituras. Entonces, Mateo 24 dice, por ejemplo, en el verso número 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Esos son principios de dolores. Mateo 24, siempre en el verso 11 sigue diciendo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. En realidad son solamente unos cuantos versos de este capítulo, pero todo lo que es Mateo 24, hermano, es profético prácticamente. ¿Amén? Entonces, cuando uno mira en esto que está en pantalla y que ya hemos leído, y aparte todo lo que es el resto de la lectura, con el Apocalipsis, con el libro de Daniel y con tantos otros libros que son de índole apocalíptico también, que están ahí en la Biblia, nosotros nos damos cuenta al mirar a nuestro alrededor que nos está identificando la Escritura, hermano. Hay un montón de profecías que encajan en nuestro tiempo, cuando estas profecías son un referente a lo que son los tiempos del fin. ¿Qué es el ambiente? ¿Cuáles serían las cosas que estarían en función, manifestándose en la época del fin? La Biblia las menciona, y ahora venimos, hermano, a este tiempo, en nuestra época, vemos a nuestro alrededor y prácticamente la Biblia nos retrató. Es lo que nosotros podemos observar. Por ejemplo, voy a hacer una semblanza o un recorrido por distintos puntos interesantes que están en la actualidad vigentes y que en otro tiempo no se dieron, pero hoy están en la actualidad, o si se daban no eran en la magnitud que ahora están dándose. Pero lo importante es de que este tipo de profecías nos ubican, hermano, en el tiempo en el que el Señor estaría para retornar a levantar a su pueblo y implantar su reino acá, obviamente en las etapas de su plan, como Él lo ha previamente desarrollado y propuesto en su palabra, ¿no? Por ejemplo, para que las profecías bíblicas se den, Israel tenía que estar reubicado en la tierra que Dios prometió a Abraham, que Dios prometió a Isaac y a Jacob. Pues, hermano, usted debe saber que para el año 70 de nuestra era, los romanos llegaron y arrasaron con Israel, con Jerusalén, su capital, y los judíos fueron esparcidos por todas las partes del mundo. Sí había presencia de judíos en la región de Jerusalén o Israel, mientras estaba esto que se conoce como la diáspora, pero no eran reconocidos como nación, y mucho menos era un pequeño grupo. El grueso de judíos estaba disperso por diferentes partes del mundo, muchos de ellos en Asia Menor y lo que es Europa. Pero en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, con el feroz ataque de Hitler, hermano, a los judíos se reorganizan y vuelven a su tierra, a Israel, y prácticamente en 1947, 1948, hermano, se aprueba que, hermano, sea reconocida un pedazo de tierra como parte de lo que sería la nueva nación israelita que nacía. ¿Entiende? Prácticamente el 14 de mayo de 1948 nació una vez más el Estado de Israel, siendo reconocido por
por casi todos los países del mundo, excepto algunos países árabes, pero a los ojos del mundo estaban haciendo una nación que estaba prácticamente muerta por casi 2000 años. Y Israel tenía que estar en el lugar de origen, o sea, como nación, para que las profecías, hermano, empezaran a acelerarse, hermano, acerca de lo que serían los últimos tiempos. Por ejemplo, nosotros leímos acerca de rumores de guerras, que serían parte de lo que es el tiempo del fin. Y hoy en la actualidad, hermano, esto es un pan de cada día. Guerras por un lado, guerras por el otro. Parece ser, hermano, que los países no se cansan de incentivar esta pues, carrera armamentística, y ya sea que vayan a un país o vayan a otro, no descansan. Yo sé que a veces centramos nuestros ojos en los Estados Unidos, pero hay otras partes del mundo donde también tienen conflictos entre ellos mismos, con sus vecinos, y bueno, esto es algo que es notorio en la actualidad. Hoy en nuestros días vemos la guerra de Rusia contra hermanos los ucranianos, y que ese tipo de conflicto puede escalar a un nivel sin precedente, porque puede entrar en conflicto toda Europa, y no solamente entraría Rusia, ¿verdad?, contra este grupo de países que se aliarían para, hermano, combatirles, sino que también vemos a China, a Irán y a otros países, hermano, que pues se unirían con Rusia, y eso sería una guerra mundial con alcances que no podemos ni siquiera, hermano, imaginar, pero sería una catástrofe como nunca antes vista, ¿me entiende? Los multiplicados terremotos que a través de, hermano, esta última época hemos visto, es algo también notorio. Por ejemplo, hace prácticamente unos días atrás, ni siquiera un mes atrás, el 28 de marzo, hubo un terremoto en Birmania, hermano, y países vecinos, dejó miles de muertos, hermano, y miles de desaparecidos. Las noticias, las redes sociales muestran cómo edificios se derrumban, cómo se mueven de una manera espantosa, cómo mucha gente está siendo rescatada de escombros, pero esto es algo que acaba de pasar. Pero esto, hermano, este tipo de escenarios se ha estado repitiendo por los años que pues prácticamente han ido pasando y lo hemos ido dejando atrás, y hay un montón, hermano, de movimientos telúricos que en los últimos años, hermano, se han venido dando con magnitudes pues que dejan miles de muertos, ¿no? También debemos de recordar acerca de estos tsunamis que también nos ha tocado vivir en nuestra generación, tsunamis como el de hermano, Sri Lanka, también el de Japón, los tsunamis también que llegaron, hermano, a las costas de Chile, y son tsunamis que hicieron desastres, barrieron prácticamente con pequeñas ciudades, o incluso en el caso de Sri Lanka, cuando pasó, hermano, el agua por toda la isla prácticamente, barriendo todo, fue un desastre, hermano, tremendo. También la Biblia, hermano, nos menciona ahí en Isaías 24, verso 4 al 6, acerca de cómo la tierra sería contaminada. Y hoy en la actualidad la tierra, hermano, sufre un cambio en su medio ambiente, porque está siendo, pues sí, hermano, contaminada por el género humano, por la mano del hombre que ha estado modificando la hábitat, hermano, donde pues estamos morando. Recuerde que en lo que eran, digamos, 2 siglos atrás, muchos de lo que son grandes ciudades antes eran bosques, eran selvas y eran lugares naturales. Hoy en la actualidad, hermano, está superpoblado y son urbes de concreto, de carros que trafican por todos lados, de una contaminación ambiental terrible que se da, hermano, y esto hace que se cambie el ecosistema del lugar, y pues la tierra, hermano, se contamina, está siendo deteriorada, y la Biblia habla de eso, amén. También la Biblia habla acerca de la legalización y de la desviación sexual, y pues la Biblia dice que en los últimos tiempos sería como en los días de Lot. Lot vivía, hermano, en Sodoma, y pues la sodomía estaría muy activa. Y hoy en la actualidad, como hemos dicho, ¿verdad?,
ha sido como algo notorio que muchos países, casi la mayoría del mundo, han legalizado el matrimonio gay o homosexual. Entonces esto es algo también de últimos tiempos. Me recuerdo cuando estábamos jóvenes, pues sí había personas homosexuales o lesbianas, pero eran muy contados o no se exponían en público. Hoy por hoy, hermano, esto es algo, hermano, que se ve en todos los lugares. Están protegidos, están legalizados estos matrimonios y bueno, es algo que nos identifica también que estamos en los últimos tiempos, porque la Biblia nos dice, hermano, que estos últimos tiempos serían como los días donde se estaban dando ese tipo de sucesos ahí en la ciudad de Sodoma, de Gomorra, ciudades vecinas, lugares donde habitaba Lot. Amén. Esto es una de esas señales. También, hermano, podemos ver cómo los Juegos Olímpicos que acaban de pasar, también hubo Juegos Olímpicos gay a la par, pero cuando uno mira la inauguración de los Juegos Olímpicos, los formales, hermano, eso es una evidencia clara de grotesca contra Dios, contra lo que está estipulado en las Sagradas Escrituras, porque es evidente, hermano, que fue un hacer burla a lo que Dios ha estipulado, pues, en su palabra, ¿entiende? Con un marcado énfasis hacia la tendencia gay. Fue la inauguración y fue una serie de mensajes subliminales que se lanzaron ahí, pero a la par, hermano, de las Olimpiadas formales, también hubo unas Olimpiadas gay. Y bueno, esto es algo que, como dije, es parte de las señales del tiempo del fin. También de la Biblia dice que como los días de Noé, serían estos días últimos. En Mateo 24, 37 al 39 menciona eso. En Génesis 6, 1, 10, hermano, se nos habla acerca de los hijos de Dios y las hijas de los hombres tuvieron relaciones y procrearon hijos, que para muchos estos hijos de Dios, hermanos, no serían ángeles ni personas que serían del pueblo de Dios, así como una referencia que muchos dan, sino que serían extraterrestres o demonios o ángeles caídos. Y curiosamente, cuando uno mira ese tipo de tema, que es muy amplio, muy largo, muy abundante, en pocas palabras se puede decir, hermano, que muchos tenemos la convicción de que estos ángeles caídos son una referencia a lo que hoy podríamos asimilarlo como extraterrestres. Amén. Entonces, los extraterrestres desde hace mucho tiempo, incluso todas las culturas o la mayoría de ellas tienen evidencia, hermano, de ese contacto extraterrestre o de estos demonios, hermano, que han interactuado con los seres humanos. La Biblia, aunque lo dice de una manera, aunque hay libros apócrifos también muy antiguos que hablan acerca de ese relato del Génesis, hermano, y mencionan acerca de estos ángeles caídos que tuvieron relación con mujeres, y hubo una mezcla de genes, hermano, que prácticamente vinieron a producir seres híbridos, ¿me entiendes? Entonces, dicen de los gigantes y todo eso. Muchos, hermanos, que han sido abducidos supuestamente por extraterrestres, hablan de que han sido objeto de estudios de estos extraterrestres. Se miran a sí mismos, hermano, en las investigaciones que hay, pues, se miran a sí mismos como en una mesa de laboratorio, haciendo experimentos con ellos. Y bueno, hermano, se dice por ideas que por ahí se vierten en teorías, que los extraterrestres han estado trabajando con los genes humanos desde siempre, ¿me entienden? Usted mira por acá, por ejemplo, esta idea de extraterrestres con un bebé. Hay una idea bien fuerte, hermano, que está surgiendo ahorita, que dice que probablemente los extraterrestres crearon al ser humano con un gen de ellos y lo mezclaron con un chimpancé. Esto es loco, ¿no es cierto? Es loco, y sobre todo pues para exponerlo por acá en un púlpito, pero eso es lo que está circulando como idea, como teoría, hermano. Y esto es algo que lo están tomando en serio, hermano. Entonces dicen que ellos son los creadores, ¿no?, del género humano. Cuando usted mira esta idea esto es lógico tomado en la película del extraterrestre o E.T., entonces sale el extraterrestre poniendo un dedo así y le prende como una lucecita
y el niño, ¿verdad? Un niño que pues está ahí, un infante más bien, hermano, una niña, no me acuerdo qué era, pero pone también el dedito y se mira como ese contacto, ¿no? Entonces esto es muy simbólico, hermano, muy subliminal en su mensaje. ¿Por qué? Porque si usted mira este tipo de dibujo que también está acá, esto está en el Vaticano, y se supone que esta es la mano de Dios con la mano del Dios hombre, ¿me entiende? Como un contacto entre Dios y los humanos. Esto sería pues el contacto entre Dios, el extraterrestre, con los humanos. Esa es la idea que tratan de plasmar, hermano, de una forma subliminal. Entonces, hermano, esto como los días de Noé sería, hermano, pues el evento donde hubo ese tipo de situaciones, donde los ángeles caídos se mezclaron con mujeres humanas y produjeron estos gigantes o híbridos o hombres de renombre, ¿me entiende? Bueno, prácticamente el año pasado, hermano, los Estados Unidos confirmaron, hermano, que los extraterrestres existen. Amén. Entonces, esto destapó aún más, hermano, y pues la carrera en cuanto a lo que son las teorías, pues han estado, hermano, exponiéndose, y bueno, hablan de la evolución extraterrestre, ¿me entiende? Esto puede cambiar la historia según lo que estas personas piensan, tal como la conocemos, puede ser totalmente transformada. Amén. También la Biblia dice que los últimos días, o sea, serían tan cortos estos días, y la Escritura, hermano, nos dice de esta manera, Mateo 24:22, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Hoy en la actualidad, hermano, usted tal vez tiene la sensación lo mismo que yo, pero usted se levanta en la mañana, hermano, y cuando menos se acuerda ya le pasó, hermano, hasta la tarde. Y entonces uno dice, wow, y cuando estaba más joven o hace tiempo atrás, no sentía que el tiempo corriera tan rápido. Se me escurre de las manos el tiempo. Usted está haciendo cualquier cosa y ya se le fue el día. Entonces algo que como fenómeno está pasando, hermano, lo estamos en nuestra generación experimentando. Amén. También lo que dice la Escritura acerca de que había pestes. Amén. Las pestes, según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad llamada X, causada por un patógeno que actualmente se desconoce, podría provocar 20 veces más muertes que la pandemia del coronavirus. Amén. O sea, esto está serio, están surgiendo nuevos virus y se habla acerca del descongelamiento de los polos. Muchos están diciendo que si eso llegara a pasar, debemos de considerar que hay virus congelados, supuestamente por miles de años, que el hombre no ha interactuado con ellos porque están congelados, y si los polos se descongelan, estos virus pueden soltarse y pueden causar, hermano, un gran problema a la salud del ser humano. Y recuerde que los humanos están haciendo mucho tipo de experimentos donde también la guerra no es solamente con armas, sino también la guerra química está tomando un papel muy relevante desde hace mucho tiempo. Y bueno, hermano, ¿qué podemos decir? Esto puede decirse que tiene que ver con desarrollo de virus que se hacen en el laboratorio y que se sueltan en la población, como el coronavirus. No crea que es un virus que así surgió como ellos lo dicen. No hay evidencias que como que lo fabricaron en un laboratorio y, hermano, lo aventaron a la gente, tal como el mosquito que están soltando, hermano, de vez en cuando es temporada, para poder controlar, hermano, la población de mosquitos, porque estos mosquitos están genéticamente diseñados para matar a otros mosquitos, hermano, que portan enfermedades mortales, y eso lo están soltando aquí en nuestras comunidades, hermano. Aquí salen los periódicos, salen los medios de comunicación, hermano, en los noticieros, hermano, con el teléfono, con la computadora y todos estos aparatos inteligentes, tenemos información a todo eso. Bueno, pues lo están trabajando, amén, y todo es en laboratorios. Hermano, también habla acerca de que vendrían en los últimos tiempos un destape de falsos profetas, falsos apóstoles, pastores falsos, maestros falsos. Y hoy en la actualidad tenemos, por ejemplo, en el enorme repertorio, algunas de estas figuras que son muy públicas, ¿no? Como Benny Hinn, para muchos es un hombre de Dios, para muchos de nosotros, hermano, es un apóstata, es un hijo del diablo, hermano. No, qué milagros y prodigios, es un hijo del diablo, hermano. La verdad, tengo que mirar la Biblia y ver lo que la Escritura dice, y ver lo que este tipo habla, lo que dice, los fenómenos que se dan, hermano.
Y también, hermano, los escándalos en que ha estado metido, porque este hombre, hermano, está metido en problemas, hermano, de drogadicción. Hay videos de todo eso, de infidelidades, hermano, de enriquecimiento ilícito. Hay un montón de basura, hermano, acumulado, hermano, en el testimonio de este hombre. Amén. ¿Qué podemos decir de Joyce Meyers, una supuesta pastora donde la Biblia dice que no es de este tipo de ministerios, no solamente de ella, toda pastora no debería de estar, hermano, dirigiendo una congregación? Eso no es bíblico, hermano. Amén. Igual, hermano, la otra pastora Yesenia, la otra también Maldonado, la que era esposa de Maldonado, hermano, igual, o sea, son personas que usted puede oírlas y pues sí, hermano, tienen una forma de expresión, una forma de enseñar que cautiva, pero con todo y eso no tienen la autoridad, ni el derecho, ni el deber de tomar una posición, hermano, para estar al frente de una iglesia. No tiene, la Biblia no se las otorga, pero ellos lo toman y distorsionan las escrituras para decir que no, que sí, que ahí está certificado, que sí pueden ser pastores. Pero eso no es cierto, eso no es cierto. Pero no solamente ellos, está Cash Luna, está Carballo, Maldonado y tantos otros que hay, hermano, que prácticamente cuando uno voltea a ver, hermano, lo que son las noticias y el desarrollo del cristianismo hoy en día, uno dice, estamos en una crisis, hermano, de verdad. ¿Qué podemos decir acerca de los falsos cristos? Bueno, usted lo que mira en pantalla, ¿verdad?, es a la supuesta diosa madre San Gil Han, algo así, y su fallecido esposo Shang Hong, algo así. Ella es la líder de la iglesia, de una iglesia enorme, amén, y que no solamente está allá en Asia, sino que también está en América Latina y en diferentes países del mundo, donde a ella, hermano, se le conoce como la diosa madre. Se le conoce como la diosa madre. Ella dice que es la diosa madre, es la creadora junto con Dios. Bueno, el marido era Dios. ¿Sí? Eso es lo que se cree, hermano, en su religión. Amén. No más que ese hombre ya estiró la pata. Amén. También, hermano, ¿usted se acuerda de esta figura? Nazón Joaquín García, líder de la luz del mundo, el supuesto apóstol de Jesucristo. Hermano, él sucedió a su padre, o sea, relegó a su padre Samuel Joaquín Flores y también a su abuelo Eusebio Joaquín González. Y aquí está, hermano, el trío de perversos, porque tienen un historial, hermano, en Guadalajara, y no solamente en Guadalajara, sino también fuera de ahí, hermano, de la corrupción que hay, de los abusos de infantes, hermano, y de mujeres y de hombres. Hermano, hay un largo historial, hay un montón de testimonios, más que a este tipo sí, a los otros se murieron, estiraron la pata, y bueno, por el poder económico y político que manejan, fueron intocables, pero sí lo agarraron aquí, a que está de anaranjado, a Nazón Joaquín, y ahorita está purgando una condena. ¿Por qué? Por abuso de menores. ¿Amén? Entonces lo agarraron, pero mire cómo lo alaban, hermano. Aquí están estas mujeres hasta llorando, testimonios de personas que conocen a gente que está en estas iglesias antes de que Nazón fuera preso, o Joaquín cuando vivía, hermano. Esa gente, hermano, era una fanática, locos. Ellos no le cantan a Cristo, le cantan a estos hombres, hermano. Ellos adoran a estos hombres. Si usted va a las web de ellos, hermano, y las alabanzas, hermano, que cantan, no es a Dios, es a ellos. Está torcido esto, hermano. ¿Y cuántos millones de personas tienen? Bastantes, hermano. Seguidores en todas partes, en muchas partes del mundo, amén. Pero aquí hay, hermano, una lista, solamente una pequeña lista, porque dije mucho, hermano, de personas que han dicho ser Jesucristo, amén, o Dios, amén. Aquí hay algunos de ellos, hermano, son de nuestras épocas, amén. Entonces estamos hablando acerca de que aquí tenemos 5, aquí tenemos 2, 5, 6, algo así. Aquí tenemos otros 6, 7, aquí tenemos otros 6, 7 también. Y la lista sigue, amén. Una larga lista de personas que dicen que pues son Dios, que son la palabra de Dios. Por ejemplo, Alan John Miller, un testigo de Jehová, afirma ser Jesucristo reencarnado. O David Charlie, algo así, no sé cómo se pronuncia, dice, es un ex agente inglés del servicio secreto, se proclamó, hermano, ser Mesías, dice el descubrimiento, amén.
Este otro hermano dice que un policía de tráfico ruso señala que él es la palabra de Dios. Y así, hermano, usted va a mirar un montón de locos que dicen que son Dios. Amén. Y esos son en nuestra época. En nuestra época, estamos hablando obviamente de unas décadas atrás, hermano, para acá. Amén. Como a principios de siglo, más o menos alrededor hermano, de ese siglo para acá. Un montón de gente, hermano, que dice que es Cristo. Es un fenómeno que no se había dado en otras épocas, ¿no? O sea que estamos marcados con varias décadas con personas que han surgido así, que dicen que ellos son Dios. Amén. Fenómenos como imágenes que sudan, lloran, hablan, se mueven. Este tipo de fenómenos también, hermano, son cosas que se mencionan que estarían vigentes, estarían muy activas en la época del fin. Amén. Apariciones de ángeles, hermano, todo eso debemos de estar conscientes de que tienen un nexo, una fuente que no es de Dios. También, hermano, la predicación del Evangelio se dice, hermano, en Mateo 24, que sería predicado el Evangelio del reino por todo el mundo. Hermano, hoy con la multiplicación de la ciencia, hermano, ¿qué no podemos hacer con el teléfono, hermano? Amén. El Evangelio está siendo predicado por todos los lugares. Cualquiera tenemos un teléfono y yo oigo predicaciones de otros pastores. Usted también. Ni modo que me diga que no. Y hermano, todos estamos ahí metidos, ¿no? Y a veces nos gusta un estudio, o cómo predica un pastor, todos estamos ahí metidos. Yo soy pastor y predico, pero también, hermano, todos están metidos en esto, hermano. Muchos lo utilizamos para aprender, para comparar mensajes y decir, oh, creo que vamos bien, o me faltó acá, tengo que aprender de otros, ¿no? Pero, hermano, esto también ha dado pauta a un problema. Con esto de la pandemia, que ya no se congregaron muchos, hermano, después de que ya cuando se abrieron las puertas de las iglesias, hermano, el fenómeno fue que muchos dejaron de venir a las iglesias y muchos hoy se congregan en el celular. Y sabe que, hermano, esto es un problema. En muchas iglesias, hermano, está este fenómeno. Los pastores están lidiando con las ovejas, hermano, con los feligreses, porque X o un montón de hermano, ya solamente se congregan en el teléfono, ya no van a las iglesias, porque ahí tienen todo. Si quiero oír un predicador, si quiero doctrina, si quiero esto y esto otro, aquí está todo. ¿Para qué voy a la iglesia? Pero la Biblia habla de que nosotros no debemos dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre, y nos habla, hermano, de que tenemos que tener una cierta comunión, un tipo de trabajo, de obra que solamente como iglesia podemos realizarlo. Pero bueno, ese es solamente uno de esos puntos, ¿no? Hermano, también dice la Escritura que por haberse multiplicado la maldad de muchos se enfriaría. Amén. ¿Y cómo está ahorita la maldad? Acaba de haber un tiroteo otra vez, ¿verdad, hermano? Allá en una universidad en Florida. Sí. ¿En dónde? En Florida. ¿Y cuántos, hermano, muertos no ha desatado al menos este tipo de fenómeno de muchachitos o jovencitos o personas, hermano, que se meten en estas instituciones de educación y hacen masacres, hermano? Pero vea, hermano, nuestras calles, vea, hermano, allá en México, o vea en otros países del mundo cómo está la violencia, el robo, la estafa, el secuestro, el asesinato, las drogas. Es un desastre, hermano. Las mismas leyes de acá, hermano, son crueles, separando familias y bueno, un montón de maldad que está, hermano, en la actualidad. Y esto, hermano, hace que la maldad se enfríe, hermano, el amor entonces, y las iglesias como consecuencia estén cerradas, hermano. Muchas iglesias, amén. Ahora, yo sé que el tiempo va corriendo, pero mire, hermano, vamos a entrar ahora sí a la profecía de Donald Trump. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, nosotros leímos, hermano, este pasaje de Daniel capítulo 11, verso 20, dice: se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria de Dios, pero en poco día será quebrantado. Amén. Ahora, cuando uno mira el tiempo del fin, todos, oiga, hermano, todos están buscando al anticristo. ¿Quién puede ser el anticristo? Y bueno, es una tarea que, querramos o no, nos tiene que competir, hermano, nos compete a todos los predicadores, a todos los cristianos, porque queremos ver, hermano, a qué le estamos tirando, ¿no? Y tenemos, es una obligación nuestra discernir los tiempos, ¿no? Y las sazones de esos tiempos en que vivimos. Ahora,
Pero hermano, nosotros a veces cometemos un error, aunque vemos un montón de profecías, pero nadie, ningún pastor está hablando de esta profecía. Y esta profecía tiene un dato bien interesante. Como dije, yo hace como 6 años más o menos, mirando el récord que tengo ahí, como 6 años, porque fue todavía cuando estábamos en el otro espacio, hermanos, vimos esta enseñanza. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Aquí nos habla acerca de un gobernador mundial que va a manifestarse antes de que venga el anticristo. Un gobernador mundial. Tal vez no lo releve con lo que se va a ser la hegemonía como líder mundial en el control, pues, de todas las naciones, hermano, que se vea como el centro de lo que sería la atención de los políticos. Tal vez no sea su relevo de este hombre, tal vez surja de otro lugar, pero tal vez sí, puede ser. Pero vea qué interesante es este tipo de teoría que tenemos, amén. Porque yo no puedo asegurar nada, solamente teorizar, pero sí la Biblia nos dice de ese dato, que, hermano, va a haber un hombre con estas características y este tipo de lemas que hoy prácticamente lo vemos reflejado, hermano, en Donald Trump. Mire, hermano, Donald Trump, antes del protagonismo del anticristo en la escena de la política mundial y por ende el inicio de la época de la gran tribulación, vemos pistas que nos llevan a deducir que muy probablemente Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, sea una de las figuras claves para medir, pues esto es para medir el tiempo y el fin y su desarrollo cronológico. Amén. Por ejemplo, aquí está una profecía interesante, hermano. King Clement, amén. King Clement y la profecía acerca de Donald Trump. Este hombre, hermano, el 4 de abril del 2007 dijo una profecía, pero esta profecía no es bíblica. Esta profecía la dijo un supuesto profeta del movimiento carismático. Sí, es un hombre con cabello largo, que no es de este país, pero vino pues a vivir también a desarrollar ministerio en este país. Y él dijo una profecía, él dijo muchas profecías, ¿no? Pero entre las profecías que él habló, hermano, dice por acá, en una de esas profecías, Trump se convertirá en trompeta, dice el Señor. Levantaré a Trump para que se convierta en trompeta y a Bill Gates para abrir la puerta del reino financiero para la iglesia, dice el Señor. No olvidaré el 9/11, no olvidaré que ocurrió ese día, y no olvidaré al portero que vigilaba a Nueva York, quien una vez más velará por esta nación, dice el Espíritu de Dios. Sucederá que el hombre que yo coloque en el cargo más alto entrará susurrando mi nombre, pero Dios dijo que cuando entre al cargo gritará por el poder del Espíritu, porque yo lo llenaré. Entonces, son fragmentos de profecías que él ha dado, que él dio. El hombre pues ya murió, hermano, y lo dio estas profecías en el 2007, prácticamente mucho antes de que Donald Trump se postulara como presidente. Amén. Y ahorita voy a dar una de mis teorías, ¿no? Pero dice también acá, hermano, entre lo que él profetizó, él traerá los muros de protección. Amén, los muros. Amén. Sobre este país de una manera mayor, y la economía de este país cambiará rápidamente, dice el Señor de los ejércitos. Escuchen la palabra del Señor, dice, yo pondré a tu mando por 2 periodos un presidente que orará, pero no será un presidente de oración. Cuando comience, lo pondré en el cargo y luego lo bautizaré con el Espíritu Santo y pondré, dice el Señor de los ejércitos, pondré mi poder dice el Señor de los ejércitos, algo así, disculpe que no miro bien, amén. Dice también, hermano, en una de sus profecías, ese tipo de comentario, note, el 14 de enero, esto fue en el 2006, en Orlando, Florida, profetizó esto, y dijo Dios, yo he tratado con su corazón, no para ser presidente de esta nación, sino para ser presidente en un mundo cristiano. Estamos hablando de Hillary Clinton, amén. Ella tendrá un testimonio insuperable y eventualmente saldrá con él y hará una declaración de que Cristo Jesús salvó su matrimonio, salvó a su hijo y salvó su vida, y cuando eso suceda habrá una poderosa sacudida en el partido demócrata. Entonces este hombre dijo que ella no iba a ser presidente del mundo, sino que iba a ser presidente de todos los cristianos. Amén. Esa fue una de sus profecías. Otra profecía, hermano, que él dijo fue más o menos así: ellos dirán, ¿qué opción tenemos? Y Dios dice que uno de los hijos de Kennedy, que habrá
que ha perdido una extremidad, entrará al reino de Dios y romperá la maldición de Kennedy de una vez por todas, dice el Espíritu de Dios. Y bueno, más o menos en el 2019, hermano, las tragedias de los Kennedy, hermano, continúan. Por ejemplo, acá tenemos una parejita, amén. Entonces esta, hermano, familia, acá, ¿verdad? Pues sufrió la pérdida de ellos dos, hermano, creo que por una sobredosis, amén. Una sobredosis, estaban viviendo en Massachusetts, dice, y bueno, según se informó en el New York Times, pero esos son descendientes del Kennedy, amén. Entonces su profecía, no, realmente muchas de ellas no tienen nada que ver, ¿no? Cuando habla acerca de Bill Gates, él dijo que Trump se convertirá en una trompeta, levantará a Trump para que se convierta en una trompeta y a Bill Gates para abrir la puerta de un reino financiero para la iglesia, dice el Señor. Bill Gates sería, hermano, según esta profecía, el que abrirá las puertas del reino financiero para la iglesia, dice el Señor. ¿Cuándo Bill Gates está envuelto, hermano, en fundar iglesias y en esparcir iglesias y eso? ¿No? Usted no va a ver a Bill Gates haciendo eso. Usted va a ver a Bill Gates, hermano, haciendo sus tecnologías y fabricando virus. Antes de que saliera el coronavirus, como 2-3 años antes, hay un video en la internet donde él está trabajando con el coronavirus, hermano, en un laboratorio. Por eso hay una teoría de que probablemente este tipo de personas lo sembraron, hermano, el coronavirus, lo crearon y después lo soltaron entre las gentes, amén. Le echan la culpa a los chinos, pero bien puede ser, usted no sabe quién, amén. Entonces, hermano, acá uno mira, por ejemplo, la profecía de Daniel, amén, y parece que Trump figura ahí, amén. ¿Por qué? Porque note, hermano, la idea que se tiene acá. Esta profecía dice que va a venir un personaje que va a hacer pasar un cobrador de tributos a la tierra, amén. Esta es una de esas características de ese hombre que la Biblia menciona. Entonces esto estaría activo en el mundo antes de que el anticristo venga, porque el segundo personaje que nosotros leímos, hermano, después de mirar a este que va a pasar un tributo por toda la tierra, hermano, ese es el anticristo. Si usted le continúa leyendo, ese precisamente es el anticristo, amén. Entonces, ¿qué es lo que viene a pasar? Que esto nos daría una idea, un parámetro, probablemente si Donald Trump es este personaje bíblico, hermano, que se menciona acá, que haría pasar un cobrador de impuestos, hermano, por el mundo, entonces estamos cerquita, así mire, de la gran tribulación, del rapto, de la marca y todo lo que viene, hermano. Estamos así, mire, así estamos. Dice, hermano, acá, hermano, vemos pistas que nos llevan a deducir que muy probablemente Donald Trump es el presidente de Estados Unidos, sea esa figura clave para medir el tiempo del fin y su desarrollo cronológico. Vamos una vez más a mirar en la porción. Daniel 11, y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no miran en batalla. Le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no dará la honra del reino, vendrá y sin aviso y tomará el reino con halagos, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él. Bueno, ahí están los dos personajes. Ahí está Trump, hermano, una vez más, con el pasaje, hermano, que miramos, Daniel 11, 26, y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos, y ahí le puse entre corchetes, amén, o entre paréntesis, aranceles, amén, para la gloria del reino. ¿Y cuál es el lema de Trump? Make America Great Again, amén. El pasaje dice, y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos para la gloria del reino. Aranceles, el lema Make America Great Again. Él dice, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. ¿Cuál es el lema de Trump? Make America Great Again. Amén. Entonces, hermano, este hombre va a pasar a la historia como el personaje que deseó hacer otra vez grande a su país. ¿Así? Fíjense que yo sigo un noticiero en español, que es español, España, y me gusta verlos porque ellos son muy honestos, muy precisos y dan datos, no solamente de economía, porque ese canal es de economía,
pero no solamente de economía, es de todo lo que es la geopolítica. Y ellos estaban hablando hace unos días atrás acerca de que Europa, los gobernantes de Europa están trabajando en una moneda digital. Y en esta moneda digital, hermano, están poniendo como propósito, proyecto, hermano, controlar a las personas, a todo el mundo, del mundo europeo. Ya no va a haber dinero. Eso es lo que están trabajando ahorita y lo están acelerando. Ya no va a haber dinero, pero ellos, hermano, van a controlar el dinero de todos los europeos. Ellos van a saber qué es lo que tú gastas, qué es lo que tú ganas. Si tienes dinero ahí guardado, ellos lo van a agarrar y lo van a invertir en algo, te van a hacer que tú inviertas ese dinero. Tú no vas a decidir sobre tu dinero. Ellos, hermano, van a saber tus gustos, ellos van a saber todo de ti. Es el control total, así le llama, hermano, en el noticiero, es el control total. Y curiosamente, yo he estado escribiendo un libro poco a poco, precisamente así se llama, el control total, y hablo acerca de eso, ya tengo rato escribiéndolo. Pero cuando lo oí, hermano, eso que pasó hace unos días atrás, hermano, me quedé con la boca abierta y dije, wow, o sea que se está volviendo realidad ese tipo de sospechas, ¿me entiende, hermano? Pero lo interesante es de que acá, hermano, ese noticiero habla mucho de Donald Trump y ellos no son religiosos. Quiero que entiendan eso, ellos no son religiosos, ellos son un noticiero, pero es un noticiero realmente, o sea, que vale la pena verlo, ¿no? Pero lo interesante pues es de que ellos hablan cómo Trump, ¿verdad? Todas esas movidas que ha venido dando, está mandando a este país a la quiebra y a todo el mundo lo está poniendo en jaque, y curiosamente, hermano, nosotros esto lo hicimos hace 6 años, dijimos, ¿verdad? Pero, hermano, ellos dicen que en efecto Trump va a pasar a la historia como el hombre de los aranceles, hermano. El hombre de los aranceles, amén. Así va a ser, hermano, como va a pasar a la historia. Él lo ha dicho, yo soy el hombre de los aranceles. Él lo ha dicho. Y si las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar, son 2 declaraciones del presidente Trump que retratan su política exterior. O sea, le gusta la guerra comercial. ¿Y cómo estamos ahorita, hermano? Mire cómo estamos ahorita nos estamos comiendo las uñas. Porque ¿cuántos aranceles, hermano, le acaba de poner a China? ¿Cuánto? 240 y algo, hermano, 40 y ficha de aranceles. Cuando China creo que llena todo el mercado casi de todos Estados Unidos, hermano, de sus productos. Entonces, ¿quién cree que va a pagar todo eso, hermano? Nosotros. Entonces, si algo te cuesta $10, hermano, te va a costar en unos cuantos días más o meses $30. O sea, es una locura, hermano. Amén. Entonces, Donald Trump, hermano, ha hecho guerra comercial, hermano, y ha implementado la guerra como una estrategia, hermano, la guerra comercial, y le ha puesto aranceles a aliados y a opositores. Amén. China, Japón, México, Canadá, Francia, Australia, Inglaterra, Alemania, Brasil, Argentina y a todo el mundo. ¿Quién había hecho eso, hermano? Nadie. No, nadie. No vaya a la historia, nadie había hecho eso. No encaja acá eso. ¿Y por qué? Porque quiere hacer a su país ¿qué? Grande, ¿no? Make America great again. Como dice acá, va a pasar un cobrador de tributos para la gloria del reino. O sea, aquí lo está retratando prácticamente, ¿no? Y como dije, yo le digo a los pastores que probablemente después van a estar viendo esto, vamos a tratar de poner en YouTube, pero ¿sabe qué, hermano? Que miren eso, hermano, que miren eso, que nos apercibamos, porque si esa teoría, porque esto es una teoría, yo no afirmo nada, yo solo digo que es una teoría. Si esa teoría realmente, hermano, nos da como resultado que en efecto sea este hombre, hermano, estamos a la nada del retorno del Señor, hermano. Amén. Entonces dice acá, ¿verdad? Trump declara a Jerusalén como capital de Israel. Dice el centro educativo Mikdash dice, ha acuñado monedas de medio shekel con la figura del presidente Donald Trump en el reconocimiento, porque ha reconocido, hermano, a la ciudad de Jerusalén como capital de Israel. Trump aparece junto al rey Ciro el persa, que vivió hace aproximadamente 2500 años y permitió a los judíos regresar a Jerusalén en su exilio a Babilonia. Las monedas de medio shekel que pueden comprarse por $50 o menos,
no son de curso legal, es decir, no sirven para la compra-venta de bienes o servicios en Israel. Entonces, los israelitas, a reconocer que Trump lo reconoció, ningún presidente había hecho eso, reconoció a Israel como, a Jerusalén como la capital de Israel. Antes era Tel Aviv. Entonces, hermano, ellos hicieron una moneda conmemorativa y lo igualaron con Ciro el Grande. ¿Sabe qué es eso, hermano? Es como si él fuera un Mesías. De ese nivel está, hermano, Donald Trump. Mire, eso es cierto. Aquí están las moneditas. Estas monedas que están ahí son estas monedas. Yo les mandé pedir. Son estas monedas. Entonces, en efecto, ahí está Ciro y ahí está Donald Trump. Entonces, esto está serio, hermano, porque si los judíos lo están tomando como si fuera un Mesías o alguien súper especial, por eso muchos lo están asimilando como el anticristo. Pero yo no creo que sea el anticristo. Yo creo que él encaja más en este cuadro de que es el hombre de los aranceles, que con su lema, ¿verdad?, hagamos grande nuestro reino, ¿verdad?, puede identificarse a un personaje antes del anticristo. Y el siguiente personaje que leímos, hermano, obviamente sigue la lectura, hermano, ese es el anticristo. Ese es el anticristo, hermano, conforme usted lo va leyendo. Amén. Entonces, hermano, dice acá una vez más, Daniel 11, y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos aranceles por la gloria del reino. Make America great again. Pero en sus pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, que es en las expresiones de la Biblia, el cual no dará la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de aguas, y serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y bueno, ya aquí está hablando acerca de Israel en esta última parte. Amén. O sea, prácticamente estamos viendo cómo el anticristo se está preparando para tomar las riendas de un nuevo orden mundial. Hermano, eso está pasando en nuestra actualidad, hermano, en nuestras propias narices, hermano, en nuestra propia cara. Amén. Dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este tipo va a hacer eso, amén, porque va a ayudar a reconstruir el templo de Jerusalén. Y sabía que ya tienen todo preparado para construir ese templo, hermano, y ya también tienen la ubicación de dónde lo van a construir. Ya tienen todo, tienen la famosa vaca y todo, hermano, todo. Tienen a los sacerdotes descendientes de Aarón, a los levitas, a todos los instrumentos, todo lo tienen listo ya, hermano. Y van a construir el templo en un tiempo récord, como nunca se ha visto, hermano, cuando lo construyen. Pues en ese templo que van a construir, que prácticamente el anticristo les va a ayudar a que se avale, que se construya ese templo en ese espacio, hermano, que prácticamente sería a un ladito de la mezquita ahí en Jerusalén, en una misma explanada, hay un espacio, le van a reservar por ahí. Es lo que yo he oído a varios judíos que están diciendo eso, hermano. A varios judíos, a varias autoridades en el judaísmo que están diciendo eso, que van a probablemente a tomar, hermano, ese espacio, pero tienen que llegar a un acuerdo. Entonces, hermano, cuando pase eso, ¿verdad?, lo van a construir, pero rapidísimo. Y una vez más van a activar, hermano, el culto, hermano, de antaño, que se daba antes del año 70 de nuestra era. Amén. Con los sacrificios y los rituales y todo ese rollo, hermano, que antes hacían los judíos. Amén. Pero ahí se va a llegar el anticristo y va a profanar ese santuario. Amén. Dice en 2 Tesalonicenses 2:8, dice: entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su poder, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño e iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces algunos han especulado, ¿no?, ¿quién puede ser ese anticristo, no?, en el panorama mundial. Bueno, nos dicen que puede ser alguien de la realeza, por ejemplo, de los reyes o príncipes de Gran Bretaña, y a veces unos han dicho el príncipe William. Puede ser, podría ser, ¿no?
Otros han dicho Felipe VI de España. ¿Sabía que este tipo, hermano, tiene descendencia del rey David? Tiene sangre judía. Y según se expone, hermano, este hombre, si de repente, hermano, le dijera, yo soy, ¿verdad?, el Mesías, muchos judíos lo aceptarían, hermano, porque él tiene sangre judía y es rey. ¿Y sabe de quién es descendiente? De David. Entonces, él es uno de esos candidatos que suena, hermano. Ese es uno de los candidatos que suena. Obviamente que mi estudio aquí es relámpago y no puedo sacar los datos, las evidencias de donde me baso, hermano, para decir eso, pero es la realidad, es la verdad. Usted lo puede buscar. Usted lo puede buscar. Los reyes de España son descendientes, la descendencia o el linaje de estos, ¿verdad?, con los judíos. Y ahí lo va a conectar con el rey David. Son descendientes. Los judíos, hermanos, reconocerían a este tipo, lo reconocerían inmediatamente. Le digo, hay datos de eso. Amén. Emmanuel Macron también puede ser el anticristo, supuestamente algunos. Vladimir Putin. Fíjense que Vladimir Putin, hermano, el significado de Vladimir, hermano, quiere decir esto, se deriva de dos términos eslavos. Vlad, que quiere decir señor, y Mir, que quiere decir mundo. Entonces, el nombre de Vladimir prácticamente tendría ese nombre, señor del mundo. Señor del mundo. Entonces, para muchos, este ruso podría ser el anticristo. Podría ser. Pero son teorías, pues. Son teorías. Yo no estoy asegurando nada, son teorías de lo que se ventila por ahí. También, hermano, habíamos dicho hace 6 años que podría ser este hombre que está atrás de Donald Trump, que sería, hermano, su yerno. Amén. Jared Kushner. Amén. Jared Kushner. Entonces, él es bien inteligente y fue prácticamente el que le granjeó a Trump la forma y usó, hermano, todo un mecanismo para que Trump fuera presidente de su primer periodo. Amén. Entonces muchos miran a este judío que es súper inteligente, hermano, como alguien que puede ser candidato al anticristo, hermano. Amén. Es interesante, ¿no? También, hermano, ahí ventilan personas, hermano, también el nombre del Mahdi. Mahdi es el profeta esperado por los musulmanes, el que ahorita nosotros estamos esperando a Cristo. Amén. Los judíos están esperando al Mesías que ya vino, pero ellos no lo recibieron. Entonces vayan a llegar al anticristo y los va a engañar. Entonces ellos prácticamente están esperando al anticristo. Nosotros estamos esperando el retorno de nuestro Cristo. Amén. Pero el mundo árabe está esperando al Mahdi, que es como su Mesías. Y, hermano, y encaja perfectamente, o encaja, hermano, de una manera asombrosa en la descripción que hace la Biblia acerca del anticristo. Es interesante, hermano, cuando uno lee y uno se informa acerca del Mahdi. Amén, del Mahdi, el líder, hermano, que va prácticamente a liderar, según la religión musulmana, al mundo árabe, y lo va a unir, hermano, en los últimos tiempos, y va a gobernar el mundo. Y ese tipo de religión, acuérdese que en ellos, hermano, está ese tipo de doctrina o conducta de decapitar, hermano, a los infieles, de decapitar, hermano, a quien sea infiel. Amén. Mire, cuando estaba tratando de poner las profecías de este King Clement, más o menos para que usted se dé una idea, usted lo puede buscar en YouTube, King Clement. A transfiguration, and going into the marketplace, if you wish, into the news media, with Time Magazine will have no choice but to say what I want them to say. Newsweek, what I want to say. The View, what I want to say. Trump shall become a trumpet, says the Lord.
fragmento de esa profecía, está en inglés, pero los que más o menos entienden inglés o los que saben inglés, pues sí, lo lograron identificar, ¿no? El mensaje al menos de lo que trae. Pero como dije, eso es un fragmento porque hizo varias profecías y unas muy largas, ¿no? Entonces él habla de muros, él habla de que el mismo revista Time lo reconocería, habla de los problemas con los medios de comunicación, y esa es mi teoría, que probablemente Donald Trump, como no ha sido un político, ha sido una figura pública muy prominente desde hace muchísimos años. A él cuando estaba joven le decían, ¿y por qué no te lanzas para presidente? Decía, no, es que eso no es para mí. Y ahí están los datos en el internet, hermano. Ahí están los videos. Amén. Probablemente lo visualizaban ya como se lo visualizaban en los que lo pusieron ahí, como alguien usable, ¿me entiende? Y empezaron a forjar el camino para que la gente lo adoptara, lo aceptara. Y entre eso tenía que ganar a los religiosos del cristianismo. Y probablemente sembraron en este hombre ese tipo de mensajes, hermano, que habla de Donald Trump y habla mensajes, hermano, que, o sea, está sospechoso, porque él dijo muchas profecías, muchas bien torcidas y bien torcidotas, hermano. Y ahora cuando usted va a mirar, hermano, a Donald Trump, ¿quién es Donald Trump, hermano? Un ladrón, uno que está rodeado de escándalos sexuales, una persona, mi hermano, anarquista, una persona, mi hermano, que no respeta leyes ni nada, él impone su propia ley, una persona que hizo que sus propios seguidores, hermano, violentaran el Capitolio, hizo un desastre, hasta hubo muertos ahí, hermano, que prácticamente convulsionó este país, que llevándolo casi a la revolución, hermano, que ahorita está, hermano, en el gobierno y que han tratado de matarlo. Es cierto, hermano, es cierto, pero ¿qué tanto podríamos decir que este tipo de profecías es uno de los ladrillos o uno de las piezas claves que se pusieron para poder ir formando, hermano, un camino para que Donald Trump llegara al poder? Pero sea como sea que fuere las profecías de Kim Clement, usted puede buscar ahí en YouTube profecías de Kim Clement, de Donald Trump, búsquenlas y va a darle un montón de ideas, ¿no? Pero hermano, yo no puedo creer en la profecía de los hombres, pero sí puedo creer en la profecía del Señor, hermano. Y la profecía bíblica que probablemente hable de Donald Trump es esta, y nos ubicaría, si es así, si es Donald Trump, porque encaja perfectamente en el tiempo, en las señales y en el individuo con su lema y con su proceder. Si es así, hermanito, mejor afirmémonos, porque mañana quizás no estemos. Vamos a llegar hasta ahí, hermano. Sé que hay mucho para aprender y estos son temas que nunca termina uno estar hablando, amén, hermano. Pero al menos usted ya se dio cuenta de algo que creo que lo ponemos ahí. Yo no aseguro nada, son teorías, pero basadas en lo que estamos viendo en el contexto bíblico, y que probablemente, hermano, usted no lo va a oír, no se oye nada de esto. Y espero que se despierte el pueblo de Dios y consideren eso, amén, porque probablemente estemos ya a un pasito ya de que todo termine, amén. Vamos a llegar hasta ahí y vamos a ponernos de pie, amén, hermanos.